Perder la calma es uno de los mayores enemigos del ser humano. Basta con una palabra, un gesto o una situación inesperada para que la mente se llene de ira, frustración o ansiedad. Y aunque pareciera algo normal, la verdad es que cada vez que perdemos el control, entregamos nuestro poder a los demás y dejamos que sean las circunstancias las que decidan por nosotros. Los estoicos comprendieron que la verdadera fortaleza no se mide por la fuerza física ni por la rapidez con la que respondemos, sino por la capacidad de mantener la serenidad incluso en medio del caos. Para ellos, la calma era una virtud esencial, una herramienta que permitía actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsos. En este contenido aprenderás 12 lecciones inspiradas en el estoicismo que te ayudarán a mantener la calma con cualquier persona y en cualquier situación. No se trata de reprimir tus emociones, sino de entrenar tu mente para comprenderlas, gestionarlas y convertirlas en una fuente de claridad. Si aplicas lo que veremos aquí, descubrirás que nada ni nadie puede arrebatarte tu paz interior. Porque la calma no depende de lo que ocurre fuera, sino de la disciplina y el control que decides cultivar dentro de ti. Lección 1. El verdadero origen del enojo: entender antes de reaccionar. El enojo es una de las emociones más universales del ser humano. Todos lo hemos sentido, esa mezcla de calor en el pecho, la respiración acelerada y los pensamientos que parecen explotar en nuestra mente. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿de dónde viene realmente ese enojo? ¿Por qué ciertas cosas nos alteran mientras que a otros les parecen insignificantes? El estoicismo nos invita a mirar el enojo con lupa y entenderlo antes de reaccionar. Marco Aurelio decía que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, el origen del enojo no está afuera, en lo que alguien dijo o hizo, sino dentro de nosotros, en la interpretación que le damos a los hechos. Imagina que alguien te critica. Podrías enojarte porque lo tomas como un ataque personal, como si estuvieran cuestionando tu valor. Pero otra persona, al escuchar la misma crítica, podría interpretarla como una oportunidad de mejora o incluso reírse de ella. El evento es el mismo, pero la reacción cambia según la interpretación. Esto demuestra que el enojo no nace en la situación, sino en la manera en que la percibes. El enojo también surge de expectativas rotas. Esperamos que las personas actúen de cierta manera, que las cosas salgan según lo planeado, que la vida responda a nuestros deseos. Cuando eso no ocurre, la frustración se convierte en enojo. Aquí los estoicos eran claros. La mayoría de las cosas que suceden están fuera de nuestro control. Pretender que el mundo funcione siempre a nuestro favor es la receta perfecta para vivir en constante ira. Otro origen del enojo está en el ego. Muchas veces nos alteramos no por lo que realmente pasó, sino porque sentimos que alguien hirió nuestro orgullo. Un comentario, una falta de reconocimiento, una actitud que percibimos como falta de respeto. En lugar de analizarlo con calma, dejamos que el ego tome el control y reaccione con rabia. Los estoicos aconsejaban poner el ego en su lugar. Si tu valor depende de la opinión de otros, siempre estarás en guerra con todos. Entender el origen del enojo no significa justificarlo, sino desarmarlo. Cuando reconoces que tu reacción nace de tu interpretación, de tus expectativas o de tu ego, dejas de culpar al mundo y comienzas a recuperar tu poder. No se trata de reprimir el enojo, sino de mirarlo como un maestro que te revela algo sobre ti mismo. La próxima vez que sientas enojo, haz una pausa y pregúntate, ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Es mi orgullo, mis expectativas o simplemente mi percepción de la situación? Este pequeño ejercicio puede cambiarlo todo. En lugar de responder con impulsos, responderás con conciencia. Los estoicos proponían un hábito muy útil: retrasar la reacción. Cuando estés a punto de explotar, date unos segundos antes de hablar o actuar. En esos segundos puedes analizar lo que realmente está pasando y elegir una respuesta más sabia. Puede parecer un detalle mínimo,
Pero esa pausa es la diferencia entre una vida gobernada por el enojo y una vida gobernada por la serenidad. El verdadero origen del enojo no está afuera. No es lo que alguien dijo, no es lo que alguien hizo, no es la situación que enfrentas. El verdadero origen está en cómo decides interpretarlo y en la importancia que le das dentro de tu mente. Si logras ver esto con claridad, cada episodio de enojo se convierte en una oportunidad para conocerte mejor y fortalecer tu control interior. Recuerda, entender antes de reaccionar es el primer paso para nunca más perder la calma. Lección 2. Convierte el control del enojo en un desafío mental propio. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es aprender a ver las dificultades como pruebas para el crecimiento personal. Y el enojo, sin duda, es una de las pruebas más frecuentes. La mayoría de personas cree que controlar la ira es simplemente reprimirla, morderse la lengua o guardarse las palabras. Pero el enfoque estoico va mucho más allá. Consiste en convertir ese control en un desafío mental propio, en un entrenamiento diario que fortalece tu carácter. Cuando entiendes que la vida constantemente te pondrá en situaciones que podrían despertar tu enojo, puedes empezar a ver cada una de ellas como un campo de práctica. Alguien te corta en el tráfico, un compañero de trabajo hace un comentario sarcástico, un familiar insiste en algo que te molesta. En lugar de reaccionar de inmediato, te dices a ti mismo: esta es una oportunidad para demostrar mi fuerza interior. No voy a dejar que esto me controle. Marco Aurelio lo practicaba a diario. Él, siendo emperador de Roma, enfrentaba traiciones, críticas y presiones constantes. Sin embargo, veía cada provocación como un ejercicio mental, un desafío para comprobar si era realmente dueño de sí mismo. Si él, con todo el poder y las tensiones de un imperio sobre sus hombros, podía mantener la calma, ¿qué excusa tenemos nosotros? El desafío de controlar el enojo empieza con un cambio de perspectiva. No veas el enojo como una trampa inevitable, sino como un reto. Cada vez que logras mantenerte sereno en una situación que antes te habría hecho explotar, estás ganando una batalla interna. Esa victoria no se mide con aplausos ni reconocimientos, sino con la paz que conservas dentro de ti. Otra clave es medir tu progreso. Así como un atleta se entrena y mejora con el tiempo, tú puedes hacer lo mismo con tu calma. Piensa en las últimas semanas. ¿Hubo momentos en los que te enojaste menos de lo que solías hacerlo? ¿Lograste detener una reacción impulsiva que antes parecía automática? Celebra esas pequeñas victorias. Cada vez que eliges no enojarte, estás entrenando tu mente para la siguiente prueba. También es útil establecer un compromiso personal. Puedes decirte: hoy voy a resistir al menos una provocación sin perder la calma. Mañana, intentaré con 2. Con el tiempo, este desafío deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un hábito natural. El autocontrol se transforma en tu segunda piel. El estoicismo enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus emociones. Cuando haces del control del enojo un desafío mental, lo que en un principio parecía una batalla difícil se convierte en una fuente de orgullo personal. Te das cuenta de que no reaccionar con ira no te hace débil, sino todo lo contrario, te hace fuerte, porque significa que nada externo puede dominarte. Recuerda también que el enojo desgasta tu energía, nubla tu mente y te aleja de la solución real de los problemas. Al tomarlo como un reto, transformas una emoción destructiva en un entrenamiento constante de paciencia, claridad y dominio personal. Es como ir al gimnasio, pero para tu carácter. Imagina por un momento las veces que has estallado en ira y lo que ocurrió después. Palabras que dijiste y luego te arrepentiste, puertas cerradas con violencia, discusiones que no llevaron a nada, noches de insomnio reviviendo lo que pasó. Ahora piensa en las veces que lograste contenerte. Quizá nadie lo notó, quizá no hubo aplausos ni reconocimientos, pero dentro de ti había un triunfo. Esa diferencia marca el camino de tu progreso personal.
La práctica del autocontrol no significa eliminar por completo el enojo de tu vida. Significa que cada vez tendrás más herramientas para manejarlo. No se trata de convertirte en un ser frío e indiferente, sino en alguien que sabe cuándo vale la pena reaccionar y cuándo el silencio y la serenidad son la mejor respuesta. En este proceso, aprendes que no todo merece tu energía y que no todos los conflictos valen tu paz interior. El enojo suele presentarse como un fuego que quema rápidamente. Si lo alimentas, se expande y destruye. Pero si lo reconoces y eliges no darle combustible, se apaga solo. Ese acto de dejar que el fuego se extinga sin participar es uno de los mayores logros que puedes alcanzar. No es pasividad, es dominio. No es indiferencia, es inteligencia emocional en su máxima expresión. También es importante entender que cada vez que eliges no enojarte, estás enviando un mensaje claro a tu mente: soy yo quien está al mando, no mis impulsos. Y con cada repetición de ese mensaje, fortaleces tu capacidad de mantener el control incluso en los momentos más difíciles. Lo que al inicio parece un esfuerzo enorme, con el tiempo se convierte en un hábito natural. Cuando ves el control del enojo como un desafío mental propio, incluso las provocaciones más pequeñas dejan de ser molestias y se transforman en oportunidades. Ese compañero de trabajo que hace comentarios irónicos, ese conductor que te cierra el paso, esa persona que no cumple lo que promete, todos se convierten en maestros involuntarios. Sin saberlo, te ayudan a entrenar tu paciencia, tu serenidad y tu carácter. La próxima vez que sientas la rabia subir, sonríe para ti mismo y piensa: aquí está mi prueba del día, aquí tengo la oportunidad de fortalecer mi mente. Convierte ese momento en un juego interno, en una especie de competencia contigo mismo. ¿Voy a reaccionar como antes, o voy a demostrarme que he crecido? Ese cambio de enfoque transforma lo que antes era sufrimiento en crecimiento personal. Con el tiempo, descubrirás que controlar el enojo ya no será una lucha constante, sino un estado natural. Te habrás entrenado lo suficiente como para que la calma se convierta en tu primera reacción, no la última. Y cuando llegues a ese punto, sentirás una libertad inmensa, porque nada ni nadie tendrá el poder de sacarte de tu centro. El control del enojo no es un sacrificio, es una conquista. Y cada conquista te acerca más a la mejor versión de ti mismo. Lección 3. No tomes nada como un ataque personal. Uno de los mayores disparadores del enojo es la costumbre de interpretar todo como un ataque personal. Basta una palabra mal dicha, un gesto indiferente o una crítica inesperada para que muchos reaccionen como si hubieran sido golpeados en lo más profundo de su ser. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, no se trata de un ataque a ti, sino de la forma en que tu ego lo interpreta. Los estoicos entendían muy bien este fenómeno. Epicteto enseñaba que no son las acciones de los demás lo que nos afecta, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si alguien te critica, esa crítica no tiene ningún poder por sí misma. El poder se lo das tú, al asumir que esas palabras definen tu valor o tu identidad. Cuando caes en esa trampa, conviertes a los demás en dueños de tu paz mental. Piénsalo, ¿cuántas veces alguien te dijo algo que te molestó, pero después de unas horas, días o incluso minutos, te diste cuenta de que no era para tanto? Eso sucede porque, en realidad, no era la acción en sí, sino la interpretación personal que le diste. La mayoría de personas actúa desde su propio dolor, frustración o ignorancia. Cuando alguien reacciona con grosería, impaciencia o dureza, muchas veces no tiene nada que ver contigo, sino con lo que esa persona lleva cargando por dentro. Tomarlo como un ataque personal es como cargar con los problemas ajenos y ponerlos sobre tus hombros. Un ejemplo claro: imagina que estás en el tráfico y alguien te insulta. Si lo tomas como un ataque personal, te llenarás de ira, responderás con insultos y tu día entero se contaminará por unos segundos de interacción. Pero si lo ves como lo que realmente es, la frustración de una persona que probablemente tiene sus propios problemas, entonces su actitud deja de tener poder sobre ti.
Lo que antes era una chispa de enojo se transforma en indiferencia. No tomarte nada como personal no significa ser frío o indiferente a todo, sino recordar constantemente que los demás hablan y actúan desde su propio mundo interior, no desde el tuyo. Cuando entiendes esto, desarrollas una especie de escudo mental: nada entra sin tu permiso. Marco Aurelio aconsejaba cada mañana prepararse para la posibilidad de encontrarse con personas desagradables, egoístas o injustas. Y, sin embargo, añadía que nada de eso debía ofendernos, porque esas personas actuaban según lo que creían correcto, aunque estuvieran equivocados. Si el emperador de Roma podía caminar entre traiciones y críticas sin sentirse atacado personalmente, nosotros también podemos aplicar ese principio en nuestra vida diaria. Una estrategia práctica es recordar que la mayoría de comentarios, críticas o actitudes negativas dicen más de la otra persona que de ti. Si alguien te llama inútil, lo que está mostrando no es tu valor, sino su impaciencia o incapacidad para comunicarse mejor. Cuando lo ves así, dejas de reaccionar con rabia y comienzas a responder con calma. Esto no solo te protege del enojo, sino que también te da una ventaja enorme en cualquier interacción. Mientras otros pierden la cabeza y responden impulsivamente, tú conservas la serenidad y puedes actuar con inteligencia. La calma siempre te dará una posición más fuerte que la reacción impulsiva. Recuerda esta frase estoica: nada puede dañarte a menos que tú lo permitas. No permitas que las palabras o actitudes de los demás controlen tu paz. Cada vez que decides no tomar algo como personal, refuerzas tu libertad interior. Al final, el enojo pierde fuerza cuando entiendes que la mayoría de las veces no se trata de ti, sino de los demás y de su propia batalla interna. Tu tarea es simple pero poderosa: no lo conviertas en tu batalla. Lección 4. El poder del silencio, tu mejor arma contra la ira. El silencio siempre ha sido subestimado en una sociedad que valora más la rapidez de las respuestas y la fuerza de las palabras. Sin embargo, para los estoicos, el silencio era un arma poderosa contra la ira. Cuando eliges callar en lugar de reaccionar de inmediato, no solo evitas conflictos innecesarios, sino que también tomas el control de la situación y, sobre todo, de ti mismo. La mayoría de discusiones se encienden porque alguien responde al calor del momento. Un comentario sarcástico se encuentra con otro aún más hiriente, y pronto las palabras se convierten en flechas que dejan heridas profundas. El silencio, en cambio, interrumpe esa cadena. Es como un escudo invisible que detiene la energía del conflicto y la desvía. No reaccionar de inmediato desarma al otro, y al mismo tiempo, te da el espacio necesario para reflexionar antes de decidir cómo responder. Epicteto decía: no es lo que ocurre lo que perturba a los hombres, sino su opinión sobre ello. Guardar silencio es, en cierto modo, suspender esa opinión instantánea que surge del enojo. Te permite ver con más claridad lo que está pasando y separar lo que realmente importa de lo que no. El silencio también tiene un efecto psicológico en quienes te rodean. Cuando alguien espera que respondas con rabia y en su lugar encuentra calma, la tensión disminuye. Tu serenidad se convierte en un espejo que obliga al otro a mirarse, y muchas veces, a bajar el tono. El silencio, entonces, no es una señal de debilidad, sino de control absoluto. Piénsalo. ¿Cuántas veces te arrepentiste de algo que dijiste enojado? Las palabras no pueden borrarse, y muchas veces hieren más que los actos físicos. En cambio, jamás te arrepentirás de haber guardado silencio cuando estabas a punto de explotar. El silencio, lejos de ser vacío, es una estrategia que protege tanto tu paz interior como tus relaciones. Pero es importante aclarar que el silencio no significa reprimir lo que sientes. No se trata de tragarte la rabia hasta que te queme por dentro, sino de darte un espacio de pausa para procesar la emoción. El silencio consciente es una elección estratégica, no una renuncia. Es decirte a ti mismo: no voy a responder ahora, voy a esperar el momento adecuado, cuando pueda hacerlo con claridad y sin dejarme arrastrar por la ira.
Marco Aurelio aplicaba este principio en su vida política. En lugar de reaccionar de inmediato a las críticas o a las ofensas, prefería observar, escuchar y luego decidir si valía la pena responder. Muchas veces descubría que la respuesta era innecesaria. Y al no dar importancia a lo que no lo merecía, conservaba su energía para lo que realmente importaba. Practicar el silencio también fortalece tu disciplina mental. Cada vez que eliges callar en lugar de explotar, estás entrenando tu autocontrol. Es como levantar pesas en el gimnasio de la mente. Al principio cuesta, pero con la práctica, tu resistencia crece. Llega un punto en el que el silencio se convierte en tu reacción natural frente a la provocación. Además, el silencio te conecta contigo mismo. Cuando callas, escuchas tus pensamientos con más claridad. Descubres que muchas veces el enojo se disipa solo si no lo alimentas con palabras o acciones. Es como un fuego, si no le echas leña, tarde o temprano se apaga. Así que la próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas, recuerda que no necesitas ganar la discusión con gritos ni demostrar nada con palabras apresuradas. Tu mayor victoria será mantener tu paz. El silencio será tu mejor arma, porque en él está la verdadera fuerza. El silencio no es vacío. El silencio es control, es claridad y es poder. Y cuando lo conviertes en tu aliado, el enojo deja de tener dominio sobre ti. Lección 5. Practica la pausa, unos segundos que cambian tu reacción. El enojo, por naturaleza, es una emoción rápida. Llega de golpe, sin avisar, y empuja a actuar con impulsos que casi siempre terminan en arrepentimiento. Sin embargo, existe una herramienta sencilla y al mismo tiempo poderosa que puede cambiar por completo tu relación con la ira: la pausa. Esos segundos en los que eliges no reaccionar de inmediato son la diferencia entre ser esclavo de tus emociones o dueño de ti mismo. Los estoicos valoraban mucho la capacidad de detenerse antes de actuar. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que, ante cualquier provocación, había que preguntarse primero: ¿esto merece realmente mi atención? Esa breve pausa le permitía discernir si valía la pena invertir su energía, o si era mejor dejar pasar la ofensa. La mayoría de las veces, la respuesta era clara: no valía la pena. Practicar la pausa no significa reprimir lo que sientes, sino darte tiempo para observar tu emoción antes de responder. Es como si tuvieras un interruptor interno que puedes accionar cada vez que el enojo empieza a encenderse. Ese instante te permite respirar, pensar y elegir con claridad. En lugar de reaccionar como un reflejo automático, decides conscientemente cómo actuar. Un ejemplo sencillo: alguien te dice algo ofensivo. Tu reacción natural sería devolver la ofensa. Pero si entrenas la pausa, te das al menos 3 segundos para respirar y pensar. Ese corto espacio de tiempo rompe la cadena de la reacción automática y abre un abanico de opciones. Tal vez decidas responder con calma, tal vez prefieras guardar silencio, o quizás simplemente ignores el comentario. Pero lo importante es que la decisión la tomas tú, no tu ira. La ciencia moderna respalda lo que los estoicos ya sabían. Estudios en psicología han demostrado que las emociones intensas suelen durar apenas unos segundos si no las alimentamos con pensamientos repetitivos. Eso significa que si aprendes a esperar y no reaccionar al instante, el enojo pierde fuerza por sí solo. La pausa funciona como una válvula de escape que evita que la presión explote. Practicar la pausa también te ayuda a ver las cosas en perspectiva. Lo que parece enorme en el calor del momento, con unos segundos de distancia suele volverse mucho más pequeño. Lo que parecía urgente, después de una respiración profunda deja de ser tan importante. Esos instantes de reflexión evitan que arruines tu día, o incluso tus relaciones, por algo que en realidad no lo merecía. Por supuesto, al principio no es fácil. El impulso de reaccionar es fuerte. Pero como cualquier hábito, la pausa se entrena. Puedes empezar con ejercicios simples. Cuando sientas enojo,
Cuenta lentamente hasta 5 antes de responder. Respira profundamente y pregúntate, ¿esta respuesta me hará sentir orgulloso después? Con el tiempo, tu mente se acostumbrará a frenar antes de reaccionar y lo hará de forma natural. Los estoicos veían cada provocación como una oportunidad de practicar esta habilidad. Cada insulto, cada obstáculo, cada momento de frustración era un recordatorio de que tenían la opción de pausar y elegir. Al hacerlo, no solo evitaban caer en el enojo, sino que también fortalecían su disciplina interior. Recuerda, reaccionar rápido es fácil, cualquiera puede hacerlo. Lo difícil, y al mismo tiempo lo valioso, es detenerse unos segundos y actuar con inteligencia. La pausa no te hace débil, te hace fuerte porque demuestra que no eres un juguete de tus emociones. La próxima vez que el enojo aparezca, no te precipites. Respira, detente, cuenta hasta 5. Esos segundos, aunque parezcan insignificantes, pueden salvarte de un error, de una discusión innecesaria o de un arrepentimiento. En esa pausa está la diferencia entre perder la calma o mantener tu poder interior. Lección 6. Acepta lo que no puedes controlar y suelta la carga. Uno de los principios más profundos y prácticos del estoicismo es aprender a distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Epicteto lo resumía de manera sencilla: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. El enojo aparece con frecuencia cuando tratamos de controlar aquello que, en realidad, está fuera de nuestro alcance. Y en esa lucha inútil, gastamos energía, perdemos calma y cargamos con un peso que nunca nos correspondió. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has enojado porque alguien no actuó como esperabas, porque el clima arruinó tus planes, o porque las circunstancias no salieron de acuerdo a tu deseo? En cada uno de esos casos, tu frustración no cambió el resultado. Lo único que generó fue un desgaste emocional. El enojo, en esas situaciones, es como querer detener la lluvia gritando al cielo. No importa cuánto te alteres, no tienes control sobre ello. Los estoicos nos invitan a aceptar esa verdad sin resistencia. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer con claridad dónde está tu poder y dónde no. Lo que depende de ti es tu actitud, tus decisiones, tus palabras y tus acciones. Lo que no depende de ti son las acciones de los demás, los eventos externos, el azar o el destino. Cuando entiendes esta distinción y vives según ella, el enojo pierde gran parte de su terreno. Aceptar lo que no puedes controlar es soltar una carga innecesaria. Imagina que caminas con una mochila llena de piedras que alguien más colocó allí. Al enojarte por lo que escapa de tu control, es como si siguieras cargando esas piedras, día tras día, sin beneficio alguno. Soltarlas, en cambio, te libera, te da ligereza y te permite avanzar más rápido hacia lo que sí depende de ti. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que muchas cosas suceden por causas naturales y que en lugar de resistirlas, debíamos fluir con ellas. Si alguien actuaba de forma injusta, no se trataba de que el mundo lo atacara a él, sino simplemente de que esa persona seguía sus propias creencias y limitaciones. Resistirse con ira era inútil. Lo sabio era aceptar y luego decidir cómo actuar desde la calma. Aceptar lo incontrolable también te permite enfocarte en lo esencial. Si dejas de gastar energía en la frustración, tendrás más fuerza para lo que realmente importa. Por ejemplo, no puedes controlar el clima, pero sí puedes decidir cómo adaptarte a él. No puedes controlar lo que alguien piensa de ti, pero sí puedes controlar la manera en que reaccionas ante sus palabras. Esa diferencia cambia por completo tu experiencia de vida. El enojo surge muchas veces porque queremos que el mundo sea como nosotros creemos que debería ser. Queremos que las personas actúen como nosotros lo haríamos, que los planes salgan sin fallas, que las cosas funcionen sin obstáculos. Pero la vida no se ajusta a nuestros deseos, y cuando lo entendemos, dejamos de luchar contra lo inevitable. Practicar la aceptación es un ejercicio diario. Cada vez que algo no sale como esperabas, repítete:
¿esto depende de mí o no? Si depende, actúa con decisión. Si no depende, suéltalo. Hazlo tu mantra personal. Esta simple pregunta te ahorrará incontables momentos de enojo. Aceptar no significa resignarse ni dejar de actuar. Significa elegir tus batallas con sabiduría. Significa ahorrar tu energía para los cambios que sí están en tus manos. Significa vivir más ligero, con menos carga emocional y más serenidad interior. Así que la próxima vez que sientas que la ira te invade porque algo salió diferente a lo que planeabas, recuerda, no estás obligado a cargar con lo que no depende de ti. Suelta esa mochila de piedras y concéntrate en lo que sí puedes transformar. Ahí está tu verdadero poder. Lección 7. El arte de escuchar sin responder con rabia. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, nuestra reacción más común es interrumpir, defendernos o devolver la misma intensidad con la que nos hablaron. El enojo suele nacer en esos instantes, en la incapacidad de escuchar con calma lo que el otro dice. Sin embargo, aprender a escuchar sin responder con rabia es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar. No solo te protege de discusiones innecesarias, también te otorga respeto, claridad y poder interior. Los estoicos entendían que escuchar era un acto de fortaleza. Epicteto, que había sido esclavo antes de convertirse en filósofo, decía que tenemos 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando alguien te critica, te insulta o te provoca, la primera reacción automática es defenderte. Pero si entrenas el hábito de escuchar primero, te das un margen para filtrar las palabras, analizarlas y decidir si realmente merecen una respuesta. Escuchar sin rabia no significa estar de acuerdo con lo que oyes, ni mucho menos permitir que otros te falten el respeto. Significa darte el tiempo para procesar la información sin dejar que la emoción tome el control. Piensa en cuántas discusiones has tenido en las que las palabras dichas en el calor del momento causaron más daño que el problema inicial. Todo eso pudo evitarse con unos segundos de escucha consciente. El arte de escuchar también te da una ventaja práctica. Cuando tu interlocutor espera que reacciones con furia y en cambio lo miras con calma, le quitas el poder. Esa persona pierde el control sobre ti porque no obtiene lo que buscaba. Mantener la serenidad mientras escuchas desarma a cualquiera que intente provocarte. No necesitas gritar. No necesitas defenderte con violencia verbal. Tu calma ya es tu respuesta más poderosa. Un ejemplo cotidiano. Imagina que un compañero de trabajo te acusa de algo injustamente. Tu primer impulso sería levantar la voz, justificarte y contraatacar. Pero si eliges escuchar, mantienes el control. Puede que descubras detalles que te permitan responder con hechos en lugar de emociones. O quizás te des cuenta de que ni siquiera merece una respuesta, porque el problema no es contigo, sino con sus propias frustraciones. Esa sabiduría solo aparece cuando escuchas sin reaccionar de inmediato. La práctica del silencio mientras escuchas es otro recurso poderoso. A veces, el simple acto de no responder, de dejar que la otra persona se exprese hasta vaciar su enojo, es suficiente para calmar la situación. Con el tiempo, las palabras pierden fuerza y el ambiente se relaja. Esa paciencia requiere disciplina, pero te permite evitar choques innecesarios. En la vida real, escuchar sin rabia implica 3 pasos sencillos. Primero, respira antes de responder. Ese pequeño gesto rompe la cadena automática del enojo. Segundo, pregúntate, ¿lo que me dicen es verdad, es útil o es solo ruido? Si no es verdad ni útil, no merece tu ira. Y tercero, elige tus palabras con calma o decide no responder en absoluto. Ambas son decisiones válidas y ambas te dan control. Los estoicos veían en la escucha una forma de entrenamiento interior. Cada vez que logras escuchar con calma, estás fortaleciendo tu autocontrol y tu claridad mental. Estás practicando la virtud de la paciencia, que es uno de los pilares de la serenidad. Recuerda, cualquiera puede gritar,
interrumpir y reaccionar con rabia. Eso es fácil, automático, instintivo. Lo difícil, y lo verdaderamente admirable, es escuchar con calma, analizar y responder solo si es necesario. Esa diferencia marca la distancia entre una mente dominada por las emociones y una mente que domina sus emociones. La próxima vez que alguien intente provocarte con palabras, no caigas en la trampa. Respira, escucha y recuerda que tu serenidad vale más que cualquier discusión. Porque el arte de escuchar sin rabia no solo protege tu paz, también demuestra que eres dueño de ti mismo. Lección 8. Aprende a retirarte a tiempo. La calma está en la distancia. Una de las mayores causas del enojo es insistir en permanecer en situaciones que solo alimentan nuestra rabia. Queremos tener la última palabra, demostrar que tenemos razón o imponer nuestro punto de vista. Pero en muchos casos, lo más sabio y lo más valiente que puedes hacer es retirarte a tiempo. La calma, muchas veces, no se conquista enfrentando de frente la tormenta, sino dando un paso atrás y tomando distancia. Los estoicos enseñaban que no debíamos enredarnos en batallas inútiles. Marco Aurelio recordaba que discutir con alguien dominado por la ira era como pelear con un loco. Aunque tengas razón, sales perdiendo. El verdadero poder está en saber reconocer cuando un conflicto no vale tu energía y apartarte sin remordimientos. Esa retirada no es señal de debilidad, es prueba de inteligencia. Imagina una discusión en la que el otro no escucha, solo ataca. Si te quedas, lo único que lograrás es elevar tu enojo y gastar fuerzas en algo que no tendrá solución en ese momento. Pero si eliges retirarte, te das el regalo de conservar tu paz. La distancia crea espacio, y en ese espacio la emoción se disuelve. Con la mente más clara, después podrás decidir si vale la pena retomar el tema o simplemente dejarlo atrás. Aprender a retirarte también significa reconocer tus propios límites. No siempre estás en tu mejor momento para responder con calma. Tal vez estás cansado, estresado o sensible. En esos casos, retirarte es un acto de autocuidado. Al alejarte, evitas decir o hacer cosas de las que podrías arrepentirte. Es como apagar un incendio antes de que consuma toda la casa. La retirada no siempre tiene que ser física. A veces basta con guardar silencio, cambiar de tema o posponer la conversación. Un simple "prefiero hablar de esto más tarde" puede salvarte de una explosión innecesaria. Al dejar pasar el tiempo, la intensidad del enojo baja y puedes regresar con una perspectiva más tranquila y constructiva. En la práctica diaria, la distancia es una herramienta que puedes aplicar en muchos niveles. Si un ambiente te genera estrés constante, aléjate de él en la medida de lo posible. Si una persona solo trae negatividad, limita tu contacto. Y si un pensamiento repetitivo alimenta tu ira, aprende a distanciarte de él enfocándote en otra actividad. La calma no siempre llega enfrentando el problema de inmediato. Muchas veces llega al crear espacio entre tú y aquello que te altera. El estoicismo nos recuerda que la serenidad no depende de controlar a los demás, sino de gobernar nuestro interior. Y retirarse a tiempo es una forma de ejercer ese gobierno. No es huir, es elegir con sabiduría dónde invertir tu energía. Cada vez que decides apartarte de una discusión sin sentido, estás demostrando que tu paz vale más que tu ego. Piensa en esta idea: no tienes que asistir a cada batalla a la que te inviten. Muchas veces, la invitación es provocación, y aceptar entrar en ella solo te arrastra a perder. Tu poder está en decir: no necesito estar aquí, no necesito enojarme por esto. Esa frase, aunque nunca la digas en voz alta, es un recordatorio de que tu calma siempre depende de ti. La próxima vez que el enojo empiece a subir, pregúntate: ¿vale la pena quedarme en esta situación o es mejor retirarme? Si la respuesta es retirarte, hazlo con la seguridad de que estás eligiendo lo mejor para ti. Porque a veces, la distancia no es debilidad, es el camino más directo hacia la paz interior. Lección 9. Imagina el peor escenario y pregúntate si realmente importa.
El enojo muchas veces nace de una expectativa rota, de una situación que no salió como querías o de algo que consideras injusto. Sin embargo, una herramienta poderosa del estoicismo para desarmar la ira es esta: imagina el peor escenario posible y pregúntate si realmente importa. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, que significa la premeditación de los males. Consistía en anticipar mentalmente lo peor que podría suceder y aceptarlo como una posibilidad. Este hábito no era pesimismo, sino preparación. Al imaginar lo peor, la mente se fortalecía, se volvía inmune a la sorpresa y encontraba calma incluso ante la adversidad. Imagina que pierdes un objeto valioso. El primer impulso sería enojarte, frustrarte o lamentarte. Pero si te preguntas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tal vez descubras que, aunque molesto, no es el fin del mundo. El objeto se puede reemplazar, o tal vez aprendas a vivir sin él. Esa reflexión corta de raíz la intensidad del enojo. Ahora piensa en una discusión con alguien cercano. Si el conflicto escala, podrías llegar a perder esa relación. Al visualizar ese escenario, te das cuenta de que gritar o explotar solo aumenta la posibilidad de perder lo que en realidad valoras. Entonces, ¿vale la pena el enojo? Muchas veces la respuesta es no. Este método también se aplica en la vida cotidiana. Supongamos que llegas tarde al trabajo por el tráfico. Lo peor que puede pasar es una llamada de atención, quizá una sanción leve. ¿Vale la pena perder tu calma, gritar dentro del auto y comenzar el día con el corazón acelerado? La verdad es que no. Mantener la calma siempre te deja en mejor posición para resolver lo que venga. Preguntarte si realmente importa te ayuda a poner las cosas en perspectiva. La mayoría de los problemas que nos alteran hoy serán insignificantes dentro de una semana, un mes o un año. Lo que hoy parece un drama, mañana será solo un recuerdo. Esta visión a largo plazo reduce la intensidad del momento y te permite responder con más claridad. Marco Aurelio decía: si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Eso es exactamente lo que logras con este ejercicio. Cambias la forma de interpretar el problema y disminuyes el poder que tiene sobre ti. La práctica consiste en detenerte, respirar y hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Segundo, ¿realmente importa tanto como para perder mi paz? Muchas veces descubrirás que lo peor no es tan grave y que tu calma es mucho más valiosa que cualquier resultado. Incluso en los escenarios más difíciles, este ejercicio te da preparación mental. Si ocurre lo peor, ya lo habías considerado, y tu reacción será más serena. Si no ocurre, sentirás alivio y gratitud. Recuerda que el enojo siempre busca convencerte de que lo que pasó es intolerable. Pero al imaginar lo peor y aceptarlo, rompes esa ilusión. Te demuestras a ti mismo que puedes soportar más de lo que crees y que nada externo es más grande que tu capacidad de mantenerte en calma. Así que, la próxima vez que algo intente robar tu paz, no reacciones de inmediato. Respira, imagina el peor escenario y pregúntate si realmente importa. En la mayoría de los casos descubrirás que no. Y ese simple cambio de perspectiva será suficiente para mantenerte sereno cuando otros se dejen llevar por la ira. Lección 10. Transforma la frustración en energía útil. La frustración es una de las emociones más comunes en nuestra vida diaria. Aparece cuando algo no sale como lo planeamos, cuando un obstáculo interrumpe nuestro camino o cuando sentimos que el esfuerzo no se refleja en los resultados. En muchos casos, la frustración es la antesala del enojo. Pero aquí es donde entra el enfoque estoico. En lugar de dejar que la frustración te domine, puedes transformarla en energía útil, en un motor que te impulse hacia adelante en lugar de hundirte. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino redirigirlas. Ellos entendían que la energía que gastamos en enojarnos es la misma que podríamos invertir en actuar.
La frustración, si la manejas bien, puede ser el combustible perfecto para crecer. Pongamos un ejemplo. Imagina que no logras el ascenso que esperabas en tu trabajo. El enojo natural sería quejarte, hablar mal de tu jefe o sentir que nada vale la pena. Pero, ¿qué pasaría si conviertes esa frustración en motivación para mejorar tus habilidades, aprender algo nuevo o incluso abrir tu propio camino? Esa energía, en lugar de ser destructiva, se vuelve constructiva. Transformar la frustración requiere primero un cambio de enfoque. Pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esta incomodidad? Tal vez te señala una debilidad que puedes trabajar, un hábito que debes fortalecer o una dirección diferente en tu vida. La frustración se convierte así en un maestro disfrazado. Marco Aurelio decía que el obstáculo se convierte en el camino. Cada situación que te frustra es en realidad una invitación a entrenar tu disciplina, tu paciencia y tu creatividad. En lugar de pensar esto no debería estar pasando, elige pensar esto está aquí para enseñarme algo. Ese simple cambio de mentalidad transforma el peso en impulso. Otro ejemplo práctico, estás aprendiendo una habilidad nueva, como tocar un instrumento, y te frustras porque no suena como quieres. Podrías rendirte o enojarte, pero si decides usar esa energía para practicar con más constancia, tu progreso se acelera. La frustración deja de ser un muro y se convierte en una escalera. El proceso tiene 3 pasos claros. Primero, reconoce la emoción sin negarla. Sí, estás frustrado, y está bien admitirlo. Segundo, canalízala hacia una acción productiva. Haz ejercicio, estudia, escribe, organiza un plan. No la dejes acumulada porque se transforma en enojo destructivo. Y tercero, agradece la lección. Esa frustración está ahí para fortalecerte, no para destruirte. También es importante entender que transformar la frustración no significa aceptar pasivamente todo lo que ocurre. Significa decidir qué harás con la energía que surge de esa emoción. Puedes gastarla en quejas y gritos, o puedes invertirla en construir algo mejor. La primera opción te desgasta, la segunda te fortalece. Los estoicos practicaban constantemente esta habilidad. Para ellos, cada contratiempo era un campo de entrenamiento. Entendían que nadie puede controlar la vida al 100%, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a lo inesperado. Y en esa elección se juega nuestra libertad. Así que, la próxima vez que la frustración toque a tu puerta, no la veas como enemiga. Obsérvala como un aviso de que hay algo que trabajar. Respira y pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía de manera útil? Quizás sea el impulso que necesitas para actuar con más decisión, para mejorar lo que antes dabas por sentado o para cambiar un rumbo que no te convenía. Recuerda esto, la frustración es energía en bruto. Tú decides si la conviertes en enojo que destruye o en acción que construye. Los que aprenden a transformarla no solo dominan su carácter, también convierten cada tropiezo en una oportunidad de crecer. Esa es la diferencia entre los que se consumen en la ira y los que encuentran en la dificultad la chispa para avanzar. Lección 11. Reírse de los problemas. La ligereza como estrategia estoica. El enojo se alimenta de la seriedad con la que tomamos cada obstáculo de la vida. Cuando creemos que todo es un asunto de vida o muerte, cuando dramatizamos cada error o cada contratiempo, le damos al enojo un terreno fértil para crecer. Por eso, uno de los recursos más poderosos para mantener la calma es la ligereza, la capacidad de reírse de los problemas y verlos desde una perspectiva menos trágica. Los estoicos sabían que no se puede vivir con serenidad si cargas cada dificultad como si fuera un castigo divino. Marco Aurelio decía que los problemas son parte del orden natural de la vida, no una excepción. Si entiendes que los tropiezos son inevitables, entonces puedes elegir no sufrir de más por ellos. Y una forma práctica de lograrlo es el humor. Reírte de tus problemas no significa ignorarlos ni minimizar su importancia real. Significa quitarles el peso innecesario,
desarmar el dramatismo y darle a tu mente un respiro. La risa actúa como un recordatorio de que nada es tan grande como para robarte tu paz interior. Imagina un día en el que todo sale mal, pierdes el transporte, olvidas un documento importante y encima empieza a llover justo cuando no llevas paraguas. Podrías enojarte y pasar todo el día con la cara dura, o podrías reírte y decirte a ti mismo: parece que hoy el universo me está poniendo a prueba. Esa sonrisa cambia tu estado interno. No soluciona el problema, pero evita que el enojo lo agrave. El humor, además, te permite poner las cosas en perspectiva. Cuando miras hacia atrás, muchos de los problemas que en su momento parecían insoportables hoy te parecen casi ridículos. ¿Por qué esperar años para reírte de ellos, si puedes hacerlo ahora? Esa habilidad de reírte en el presente es un signo de madurez emocional y de fortaleza mental. También hay un efecto social. Cuando respondes con ligereza en lugar de enojo, desarmas a los demás. Nadie sabe cómo reaccionar frente a alguien que, en vez de explotar, sonríe o bromea con la situación. Esa calma humorística evita que el conflicto escale y transmite seguridad. Es una forma de mostrar que nada externo tiene poder sobre tu serenidad. El humor no es evasión, es estrategia. Si alguien intenta ofenderte, puedes convertir esa provocación en un comentario gracioso que le quite toda la fuerza. Si la vida te presenta un obstáculo, puedes verlo como un chiste del destino en lugar de un ataque personal. Esa ligereza te recuerda que el mundo no conspira contra ti, simplemente sigue su curso, y tú puedes decidir con qué actitud enfrentarlo. La práctica estoica aquí es clara. Cada vez que te sientas tentado a enojarte, busca la manera de aligerar la carga con humor. Pregúntate: ¿cómo vería esta situación dentro de 5 años? ¿O qué pasaría si me riera de esto ahora mismo? Esa pausa cómica interrumpe el ciclo del enojo y abre un espacio para la calma. Recuerda que nadie puede quitarte la capacidad de reírte, incluso en medio de la dificultad. Y cuando eliges hacerlo, recuperas el control sobre tu estado interior. La vida ya es bastante dura como para que tú mismo la hagas más pesada con enojo innecesario. Así que, la próxima vez que un problema aparezca, antes de dejar que la ira te atrape, sonríe. Ríete de lo absurdo, de lo inesperado, incluso de tu propio error. No porque el problema no exista, sino porque tu paz interior vale más que cualquier circunstancia. Y la risa, aunque parezca un gesto pequeño, es una de las armas más grandes contra la rabia. Lección 12. Haz de la calma tu victoria más grande. En la vida solemos medir nuestras victorias por logros visibles. Alcanzar una meta, ganar un debate, conseguir un ascenso, superar a un rival. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la victoria más grande no es externa, sino interna. Y esa victoria se llama calma. La calma no significa apatía ni indiferencia. Significa tener el dominio de tu mente incluso en los momentos en que todo parece desmoronarse. Significa elegir la serenidad en lugar de la rabia, la claridad en lugar de la confusión y la fuerza interior en lugar de la reacción impulsiva. Esa es la verdadera conquista. El que se enoja fácilmente demuestra que aún es esclavo de lo externo. El que mantiene la calma, incluso en situaciones tensas, demuestra que ha conquistado el terreno más difícil, el de sí mismo. Epicteto lo expresaba con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La calma es ese estado en el que, aunque las circunstancias cambien, tú permaneces firme, dueño de tus emociones. Imagina que alguien intenta provocarte con palabras ofensivas. Si respondes con enojo, le das poder sobre ti. Has perdido la batalla sin darte cuenta. Pero si eliges la calma, no solo desarmas a quien te ataca, también te demuestras a ti mismo que tu paz no depende de lo que otros hagan o digan. Esa es la victoria invisible, pero la más valiosa. La calma es estratégica. Te permite ver con claridad, pensar mejor y decidir sin la nube del enojo. Cuando la mente está alterada, la visión se nubla y los errores se multiplican. En cambio,
Cuando estás calmado, tienes ventaja, porque mientras otros reaccionan de manera impulsiva, tú puedes actuar de forma consciente y efectiva. Convertir la calma en tu victoria más grande requiere práctica diaria. No se logra de un día para otro. Se entrena en los pequeños momentos, cuando alguien se cruza en tu camino, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando sientes la tentación de explotar. Cada vez que eliges la calma en vez de la ira, fortaleces ese músculo interior. Además, la calma es contagiosa. En un grupo, la persona que mantiene la serenidad se convierte en un faro para los demás. Su sola presencia transmite confianza y seguridad. En cambio, alguien que pierde el control fácilmente arrastra a todos hacia el caos. Si quieres ser líder en tu vida y en la de quienes te rodean, haz de la calma tu arma más poderosa. No olvides que la calma también es libertad. Porque cuando nadie puede arrebatarte tu paz, entonces eres invencible. Puedes perder dinero, puedes enfrentar dificultades, puedes recibir críticas, pero mientras conserves la calma, sigues siendo dueño de ti mismo. Y esa victoria nadie puede quitártela. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, recuerda esto: no necesitas ganar cada discusión, no necesitas probar nada a nadie. Tu triunfo más grande será mantener la calma cuando todo intente arrastrarte a la tormenta. Esa es la cima a la que apuntaban los estoicos, y esa puede ser tu mayor victoria también. Haz de la calma tu estandarte, tu señal de verdadera fortaleza. Porque cualquiera puede enojarse, pero solo los sabios saben mantenerse en paz. Y en un mundo lleno de ruido y reacciones impulsivas, tu serenidad será la mayor prueba de que has conquistado la batalla más difícil, la de ti mismo. La calma es un arte que se cultiva día a día. No se trata de negar las emociones ni de aparentar frialdad, sino de comprender que sentir no significa perder el control. La ira, el miedo o la tristeza pueden aparecer, pero la calma te permite responder desde la claridad. Eso es lo que marca la diferencia entre ser dueño de tu vida o vivir a merced de lo que pasa afuera. Quien logra mantener la calma entiende que no puede controlar todo lo que ocurre, pero sí puede controlar la manera en que reacciona. El tráfico, las discusiones o las críticas no desaparecerán, pero tu poder está en decidir que nada de eso romperá tu paz. Esa es la verdadera libertad, y también la victoria que nadie puede arrebatarte. Cuando alguien pierde la calma, las consecuencias suelen ser negativas: palabras que hieren, decisiones equivocadas, relaciones dañadas. El enojo nubla la razón y multiplica los errores. En cambio, la serenidad abre espacio a la reflexión, permite escuchar y tomar mejores decisiones. Por eso, la calma no es debilidad, es una forma superior de fuerza. La serenidad también inspira. Una persona que conserva el control en medio de la tormenta se convierte en ejemplo para los demás. Su presencia transmite confianza, porque demuestra que no se derrumba ante la primera dificultad. Esa es la verdadera fortaleza, no la que grita o impone, sino la que irradia seguridad y equilibrio. Recuerda siempre esto: cualquiera puede enojarse, pero no cualquiera puede mantenerse en paz. Y en esa diferencia se mide la grandeza de una persona. Practica la calma en lo pequeño y te volverás fuerte en lo grande. Porque al final, la victoria más grande no es vencer a otros, sino conquistar el dominio de ti mismo. Hemos llegado al final de este viaje de 12 lecciones estoicas sobre cómo mantener la calma pase lo que pase. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la serenidad no es algo que aparece por casualidad. Es el resultado de una práctica consciente, de un entrenamiento mental diario y de una decisión firme de no dejar que lo externo robe tu paz interior. El enojo, la frustración y la rabia son emociones que todos sentimos, pero tú eliges qué hacer con ellas. Puedes dejar que te controlen, o puedes transformarlas en herramientas de crecimiento y claridad. Cada lección que hemos visto es una pieza de ese rompecabezas: reconocer el origen del enojo, usar el silencio como arma, practicar la pausa, aceptar lo que no puedes controlar, aprender a retirarte a tiempo, e incluso reírte de tus propios problemas.
Todas son estrategias para recordarte que la calma es tu victoria más grande. Ahora te toca a ti aplicar lo aprendido. No esperes al momento perfecto, porque la vida siempre traerá desafíos. Empieza hoy mismo, en las pequeñas cosas, y verás cómo poco a poco tu mente se vuelve más fuerte y tu corazón más sereno. Recuerda, quien domina sus emociones domina su vida. Esa es la verdadera libertad, y está al alcance de quien entrena su interior. Gracias por acompañarme en este contenido. Y si de verdad estás listo para hacer de la calma tu mayor fortaleza, escribe en los comentarios la palabra serenidad. Esa será tu compromiso con este camino estoico hacia la paz interior.